Buenas tardes por la tarde, queridos hermanos. Vamos a continuar profundizando la espiritualidad del lector a través de esta obra que es de un servidor. Le hemos ido ampliando, reflexionando, con tal que nos haga bien para nuestra vida espiritual y para nuestro servicio. Fundamentalmente es para acrecentar la vida espiritual, no tanto como buscamos muchas veces cuestiones prácticas para prestar solamente nuestro servicio y nos olvidamos de lo esencial, es decir, de la espiritualidad que debemos vivir desde nuestro servicio, desde este servicio que debe ser santificador para nosotros y por supuesto para la asamblea a la cual nosotros prestamos nuestro servicio para la escucha de la palabra de Dios. Si usted ve este video, le invito a que visite mi canal de YouTube, Oficial Marcelino Delfín Pozo. Dele like, suscríbase y ayúdeme y ayúdenos a todos a ampliar nuestra red de evangelización, sobre todo en el aspecto de la liturgia, que es los temas que tratamos. Tenemos otros temas más, o tengo, mejor dicho, otros temas más ahí en ese canal. Algunas veces aparecen algunos temas aquí en el Face, otros aparecen allá en mi canal de YouTube. Buenas tardes a todos los hermanos que siguen esta transmisión a través de la página de la parroquia San José de Lomas y a través de Codipal, diócesis de Ciudad Juárez, por supuesto. Y vamos pues a reflexionar, a meditar en lo que nos quedamos la vez pasada. Por otro lado, vamos a detenernos en otros aspectos el día de hoy. Como es espiritualidad y no tenemos prisa por terminar, pues vamos a profundizar este tema que venimos nosotros tratando y que se llama Aleluya, la palabra de Dios. Esta es nuestra segunda parte que vamos nosotros a profundizar. Bien, vamos pues a comenzar. Antes, vamos a comenzar leyendo pues sus trabajos que yo dejé la última transmisión que tuvimos, con preguntas muy concretas. Y es muy interesante algunas respuestas que ustedes dieron y nos vamos a entretener allí. No se trata de avanzar, se trata de profundizar, de asumir lo que Dios nos va enseñando. Y dejé como trabajos Marcos 5 de 6 al 10, que leeré por supuesto, y Lucas 4, 20, 28, y vamos a ubicarlos dentro de un contexto junto con las respuestas que ustedes dieron a los textos, que son muy interesantes, porque es aleluya la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios debe crear en mí una expectativa, una interrogante, una respuesta, una reflexión. Me debe interpelar en mi vida espiritual la palabra de Dios. Por eso es aleluya la palabra de Dios. Es un grito de gusto, de alegría, de gozo, de entusiasmo por ese anuncio que recibimos todos a través de esta palabra de Dios. Vamos a leer pues el texto de Lucas 5 de 6 al 10. Y dice así: Al ver de lejos a Jesús corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara fuera de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro texto que leeremos es el de Lucas 4, 20, 28.
Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió: seguramente me van a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo voy a leer sus aportes de ustedes. Agradezco a todos los que se interesaron, de veras. Ahora recibí varias respuestas. María Ibarra dice: quiero decirle que en los grupos de liturgia y todos en general, cuando dejan tarea, muy pocos la hacen. Unos sí, muchos 2 o 3 la andamos haciendo un poquito antes de la reunión. Me incluyo. No creo que esté diciendo algo que usted no sepa, pero es mi experiencia como coordinadora y como miembro de grupos a través de diferentes momentos de mi vida en la iglesia. Esta vez hice la tarea al terminar la transmisión, pero apenas se la acabo de mandar a usted. Bueno, al grano. Las actitudes de los personajes son de admiración, son de reconocimiento de la persona de Jesús y luego de coraje y de ira. Porque una de las preguntas que hacía yo: ¿qué actitudes toman los personajes del Evangelio al escuchar la palabra de Dios? Miriam dice por su parte: los demonios hacían lo que querían mientras estaban en el hombre. Sin embargo, en cuanto ven la presencia del Hijo de Dios, se llena de temor y le ruegan que no los echen. Reconocen quién es y saben el poder que tiene, y tal vez siempre lo supieron, pero no les importaba hacer y deshacer en aquel hombre hasta que vieron en persona a Jesús. Me recuerda cuando a nosotros, sabiendo que Dios existe, que su palabra es verdad, vivimos como nos place, pero cuando tenemos una experiencia de peligro de muerte o una necesidad, nos acordamos que Dios tiene poder e intentamos hacer un cambio o un trueque. En la lectura de Lucas todos están maravillados de lo que dice Jesús, pero es meramente por interés. El interés de su libertad, el interés de una revolución, minimizan su presencia, es decir, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús conoce su corazón lleno de ambición y envidia, y al darles a entender que él no es quien ellos piensan, inmediatamente se ponen en contra de él al punto de querer matarlo. Y así nos pasa a nosotros también. A veces seguimos a Dios por conveniencia. Queremos que Dios nos escuche y haga lo que nosotros queremos. Pero si no lo hace, nos enojamos, nos indignamos y nos olvidamos de él. Yolanda dice: en cuanto lo vieron, corrieron hacia él y se arrodillaron reconociéndolo como el Hijo de Dios. Es una de las actitudes. José Lázaro, que me envió ahí una imagen que muy poco veo, trato de leer lo poco que se alcanza a leer. Es de admiración, de incredulidad y de testimonio al escucharlo. Pero luego viene la ira y furia, actúan en contra de la palabra. Por último, número 1, Hilario Saucedo dice: en Marcos el espíritu malo inmediatamente siente la presencia de Jesús y reconoce la divinidad y poder de Jesús. En Lucas, los que escuchaban a Jesús estaban maravillados de sus palabras.
Pero Jesús, conociendo el sentir de su corazón, les aclara sobre su misión. Palabras duras que finalmente terminan muy indignados con Jesús. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles son las actitudes? Todos escuchamos la palabra de Dios. El endemoniado de Gerasa escucha la palabra de Dios y se acerca a Jesús. Le ruega a Jesús para que lo libere, porque hay un mal que lo está quejando en su corazón, en su alma. Y dice, por eso dice el texto, al ver de lejos a Jesús, corre, se postra ante él, reconoce la divinidad de Jesús y solo ante Dios se puede uno postrar. Y gritó con fuerte voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Libérame de esto. Es una actitud de súplica, de postrarse, de necesitar la salvación. Nosotros que somos lectores de la palabra de Dios, le suplicamos al Señor. O nos hemos acostumbrado simplemente a leer. Hay grupos de liturgia o hay quienes personalmente rezan la liturgia de las horas, pero la rezan, pero no hay una fe al meditar esa palabra para decir, ¿qué me dice a mí? ¿Qué actitud tomo de súplica, de postrarme, de reconocer la grandeza de Dios? O por su parte, despreciamos la palabra. Jesús díceles unos versículos antes del Evangelio de Lucas que hemos escuchado, dice que entró a Nazaret, el lugar donde se crió, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar el año de gracia, de salvación, de libertad. Enrolló el volumen, se sentó y todos sus ojos, todos estaban fijos en lo que él iba a decir, lo que él les iba a comunicar. Y dice, esto se cumple hoy aquí. Muchos se hablaban de la elocuencia de la palabra de Jesús. Y decían que este no es el hijo de José, el carpintero, en ese pueblito que nadie da un peso por él. Y dijo Jesús, seguramente dirán, médico, cúrate a ti mismo, pero un profeta no es aceptado en su tierra. Ojo, el Señor Jesús daba testimonio de la palabra de Dios. Había sanado a algunos. ¿Usted a cuántos ha sanado? ¿Usted da testimonio de la palabra? O igual que esto se justifica, utiliza esta palabra de Dios para decir, nadie es profeta en su tierra. Por eso en mi parroquia nadie me hace caso. Por eso en mi parroquia les caigo mal a muchos. No, pues también usted tiene un genio, es soberbio, orgulloso, altivo, chocante. Entonces, y a veces agarramos esta palabra para decir, nadie es profeta en su tierra. Y cómo muchos no creyeron en la palabra de Jesús. Se enojan porque se les dice la verdad, porque no caminen en la presencia de Dios. Y dice el texto que montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo para tirarlo desde un lugar alto, pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? ¿De justificación? ¿De darte baños de pureza? Es decir, yo soy bueno, no soy como mi comadre, no soy como mi compadre que son los borrachos, no soy como ese señor que anda robando. Se da usted baños de pureza, pero no cambia su actitud de fariseo, de creerse bueno. Malos son los que no llegan a la iglesia. Nosotros somos buenos. ¿Qué actitudes tomas tú? Número 2, cuando escuchas la palabra de Dios y descubres las intenciones de tu corazón, ¿qué actitud tomas
porque esa palabra nos tiene un mensaje a nuestro corazón, ¿eh? Vamos con lo que dice María Ibarra. Según sí actúo conforme a ella, me da alegría o me da ánimo para seguir siendo como soy, o me da vergüenza y tristeza porque no me había caído el 20. Dice por su parte Miriam González, trato de estar dispuesta a escucharla y abrazar su mensaje. Por ejemplo, a veces me ha tocado orar o escuchar la misa con interrupciones o malos comportamientos de mis hijos que me enojan mucho. O a veces estoy molesta con mi esposo o alguien más. Pero Dios siempre tiene algo para mí en su palabra y me hace caer en cuenta que debo ser paciente, tolerante, comprensiva, que debo perdonar, etc. Y reflexiono en lo que debo de hacer. Yolanda Moctezuma, me dispongo y con alegría trato de llevar a cabo aquello que descubrí en la palabra de Dios. José Lazo, por su parte, dice, téngame paciencia. A veces me ha sido de indiferencia, pero cuando realmente dejo que llegue a mi corazón, me interpela y me motiva a asumir el mandato de cumplir su voluntad. Proclamar la palabra me ha ayudado, porque primero la debo interiorizar, asimilar la lección divina y así me hace asumir un compromiso de testimoniarla y mejorarla como cristiano. Por su parte, Hilario Saucedo dice, sinceramente en muchas ocasiones me cuesta alinear la palabra de Dios con respecto a mis planes y mi manera de pensar. La palabra de Dios conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón y no vuelve a Dios hasta que cumple su cometido. Pero tú das una respuesta a esa palabra. Tus intenciones las pones en las manos de Dios, porque es la palabra de Dios que te va a hacer descubrir cuando tú vas, no lo digo de ustedes son gente católica, gente de iglesia. Cuando usted va ahí a los centros comerciales grandes, cuando usted se come a escondidas unas uvas, un yogur, usted le dice, Dios, mira, tú ya sabes que me las voy a comer, porque usted ya trae planeado lo que va a hacer ahí en el centro comercial. Cuando usted va a hablar en su grupo de liturgia, en su grupo de lectores, con veneno así para decir, le voy a echar así que por abajo del agua, pero ya usted ya lo consultó con Dios. Señor, tu palabra ya me dijo que debo ser manso como la paloma, que no debo ser cizaña en medio del trigo, pero es que mi pecho no es bodega y ahí voy a tirar mi veneno. Entonces la palabra de Dios hace efecto en su corazón. Porque la palabra de Dios descubre su intencionalidad, porque hemos agarrado la palabra de Dios para saber, pero no realmente para decir, yo debo discernir mi vida, lo que voy proclamando, lo que estoy diciendo, va a ayudar, va a consolidar a mi familia, va a consolidar a mi grupo, me va a hacer mejor cristiano, o vivo una vida separada de Dios. Es lo que pasó con estos personajes de Lucas. Se fascinaban por Jesús, les encantaba escuchar a Jesús, pero cuando Jesús les hace ver las intenciones, entonces quieren matarlo. Se enojan con él, se molestan. ¿Hasta dónde nosotros queremos crecer a la luz de la palabra de Dios? Número 3. ¿Te dejas liberar por la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice el primer sujeto. María Ibarra. Según yo sí, pero los hechos hablan, como que la voluntad de repente cambia de dirección. Qué pena conmigo, pero vuelvo a escuchar la palabra de Dios y me digo, tengo esperanza. Ahí está. Parece tabasqueña esta mujer. Ahí está. Miriam
Me libero cuando le obedezco, cuando acepto su voluntad, cuando me dejo llevar por él. Porque cuando pongo resistencia, sufro porque sigo teniendo ese mal sentimiento, intención o pensamiento. Sufro porque no quisiera tenerlo, pero una vez que lo suelto y lo entrego a Dios, una vez que oro, acepto y medito su palabra. Puedo asegurar que mi vida cambia, porque me fortalece en esta lucha de querer sentir, pensar, decir y hacer lo que yo quiero, y entre lo que a Dios le agrada, que sienta, piense, diga y haga. Yolanda Moctezuma nos dice: muchas veces fallo, pero vuelvo a intentarlo de nuevo. José Lázaro dice: en general, sí, aunque ha sido un proceso, Dios con su paciencia me ha conducido por el buen camino y buscar mejorar y no ser indiferente ni mediocre en el servicio. Por último, Hilario Saucedo nos dice: está uno tan apegado a los malos espíritus que me resulta complicado renunciar a ellos. Pero aceptando y practicando la palabra de Dios, poco a poco el Señor me está librando y liberando de ellos, por supuesto. Y es muy interesante lo que dice Saucedo, muy interesante. Habla de espíritus, malos espíritus, que nos han hecho ya una espiritualidad viciada, o mejor dicho, un comportamiento viciado en nuestra vida. Tenemos espíritus ya viciados, tenemos vicios de mentir. Mentir en el servicio. No voy a poder llegar. Me llegó una visita, tuvimos que salir, me dio gripa y ahorita es tan fácil enviar un WhatsApp, un mensaje, no saben qué hago, no saben dónde estoy. Y entonces tenemos vicios de mentir, vicios de mal carácter. Por cualquier cosa nos enfadamos, nos enojamos y la palabra de Dios no la ponemos en práctica. Tenemos vicios de llegar tarde al trabajo, los malos espíritus que dice Hilario. Tenemos vicios de llegar tarde a nuestras reuniones, tarde a misa, tarde a todo. Y son vicios, y se nos ha hecho tan común que decimos: pues Dios entiende que yo soy un miserable, Dios entiende que yo soy limitado, pero Dios conoce tu intención, que eres un mediocre, que no te has alineado. Y la mediocridad se nota en la irresponsabilidad, en los vicios que tienes para leer, no saber usar el micrófono y decir las palabras incorrectas. Son vicios que ya tienen y no los han superado. Tanto tiempo de marquesa y no saber menear el abanico. Qué triste que tengamos nosotros esas actitudes. Vicios de no colaborar con los del grupo. Va a haber limpieza, no llegamos. Es que yo leo nada más. Vicios de no llegar a sus reuniones. Son malos espíritus que no nos hacen ser iglesia. Quien no llega a su reunión de lectores es que no tiene sentido de iglesia, tiene sentido de confort y de sentirse, tiene un vicio de ser autosuficiente, de sentirse necesario. Entonces, ¿cuáles son los vicios que no has dejado que la palabra de Dios te libere, te haga nuevo, te haga distinto? ¿Qué otros vicios podemos tener? Muchísimos. ¿Cuántos años llevamos de ministros lectores y seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas actitudes, la misma soberbia y el mismo orgullo? Entonces, por eso el texto del tema, el nombre del tema es Aleluya, la palabra de Dios,
porque me alegra que esa palabra me cambia, me renueva, me integra a la vida de la iglesia, mi vida familiar, me hace ser testigo en el mundo de hoy. Aleluya, la palabra de Dios, porque ha venido a salvarme, me ha venido a mostrar cuál es el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, queridos hermanos, no se trata la liturgia simplemente de una acción ritual que veíamos en el primer tema de esto que estamos desarrollando. Caminar bien, llevar la palabra de Dios en la procesión, el evangelario, subir bien, que hagamos la reverencia todos juntos. Sí, eso es lo ritual, lo externo. Aquí lo interesante es lo interno, que te deja la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Entonces, nos falta mucho crecer. ¿Cuántos de ustedes, es una pregunta que hago, cuántos de ustedes en su grupo de lectores tienen 3, 4 retiros al año, retiro espiritual desde la palabra de Dios? Ay, no, es que no tengo tiempo, es que yo voy al jale, tengo trabajo, y es que es todo el día, y hay quienes van un ratito y se salen. No hay interés por la conversión. No hay interés por la conversión. Y los del norte dirán que son vecinos aquí de los gringos. Es que padre, como nosotros estamos aquí en la frontera con los gringos, estamos influenciados. Sí, las cosas malas sí les gusta ser influenciados, pero ¿por qué no se influencian por Dios? ¿No se dejan influenciar por la palabra de Dios? A ver, porque somos cómodos, ponemos los peros, no nos dejamos convertir. Y como decía Miriam en su aporte primero, decía, pues sí, padre, buscamos a Dios a lo último, ya cuando nos estamos ahogando, como el domingo que acaba de pasar, el 19 del tiempo ordinario, ciclo A, ¡sálvame, Señor, que me hundo! Entonces sí, ahí sí corre usted, a ver, Señor, a ver, ahora sí, Señor, ahora sí creo en ti. Mientras que el endemoniado dice, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y se acerca y se postra y reconoce. Hasta los demonios reconocen a Jesús y los lectores no quieren reconocerlo. Hágame usted el grandísimo favor. Los lectores no quieren conocer el poder de la palabra salvadora de Jesús y los demonios le dicen, pues tíranos de aquí ya pues. Válgase la expresión tan corriente que estoy usando. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Y los expulsa. Y usted no deja que Jesús expulse sus demonios, sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus mentiras, su mundo artificioso que se ha hecho. Hay un vicio que tenemos muchos. ¿Y cómo nos cuesta reconocer que nuestra actitud es chocante y le caemos mal a todos? ¿Y qué decimos? Es que no me aceptan en el grupo, sí, pero que usted, ay, Dios mío, no es perita en dulce. Nadie la traga. Hasta la gata le huye. Lo digo porque aquí en la parroquia tenemos una gata. Y ahí la gata de veras es muy mansita, con todo mundo se da. Pero yo me he dado cuenta que con algunas personas no se le acerca a la gata. Y hasta la gata le huye, imagínese usted. Queridos hermanos, pues ahí tenemos para meditar, reflexionar esta palabra salvadora. Y yo les invito a que sigan profundizando estas dos lecturas. No dejo preguntas, por supuesto, pero sí meditemos esa palabra de Dios, esa palabra salvadora, esa palabra regeneradora, esa palabra que nos llena de Dios. Saludo a Carnal Cucha, saludos a mi mamá, Rosy Morales, saludos, Rosa Gameros, Rocío Villa, hola padre desde Fraccionamiento Terranova,
Saludos Leticia Gardia, buenas noches. Socorro Orozco, buenas noches. Hilario Saucedo, ya pasamos tu tarea. Rodrigo Castro, saludos allá. A Villahermosa, Marilena Cortés. Valencia, un saludo, mi ex secretaria, muy buena. Manuel González, Meni, Nato Díaz, saludos. Zoraida Luismi, saludos a doña Vicky. Silvia García, María Guadalupe León Gómez. Recuerden que este es un grupo muy distinto al de las 9:30 de la noche. Allá tocamos otros temas y otros agradecimientos, para que no se me vayan a sentir el padre no me agradeció. No, porque aquí es otro más temático, porque después este se sube a las redes. Betty Vázquez, saludos. Ixtazochil Galicia Betancur, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Jesús Trinidad Burelos, Chucho, buenas noches, tardes. Tila Jiménez, Carnala Lupe, buenas noches por la noche. Marinájera, Gerardo Martínez Nietos, Cruz Hernández, María Trinidad, Araceli Quevedo, buenas noches. Alejandro Domínguez, Norma González, Nico Hernández Peralta, buenas noches. Si quieren comentar algo, porque ya casi estamos por terminar la transmisión, este tema sí se queda aquí en el Face, no lo subir, lo voy a subir además a mi canal de YouTube. Oficial Marcelino Delfín Pozo. Rafa Guayne, buenas noches. Pido sus oraciones porque hoy regreso al trabajo después de cuarentena. Que Dios me libre más. Claro que sí, Rafa Guayne, con gusto. Que tengas un buen regreso y un buen cuidado en tu trabajo. Deluvia, buenas noches. Marta, saludos, carnala. Ya nos vamos, Y Julia Díaz, buenas tardes por la tele. Magdalena Sánchez, buenas tardes. Entonces, no sé si tenga alguna pregunta, alguna duda. De mi parte es todo por el día de hoy. Yo he estado ocupado esta semana pasada. La anterior estuve algo de gripa. Tengo que cuidarme. Recuerden que en estos tiempos hasta de gripa se puede uno morir. Entonces, y como ya soy en población en riesgo, pues ya tengo que cuidarme. Padre, yo tuve mal toda la tarea porque no me mencionó. No recuerdo dónde la mandaste, pero... si me la mandas a mi correo no la encontré, ni en el correo basura, como se llama, ahí, no deseado, perdón. Si me la vuelves a mandar, yo la leo la próxima semana, al menos que yo me haya perdido por ahí. Limber Levay Carabeo, saludos y bendiciones a la Ciudad de México, si no mal recuerdo, allá estás. Bien, queridos hermanos, sigan preparándose bien, procurando sus lecturas, ensállenlas. Asuman bien su responsabilidad de cristianos y etc. ¿Para qué? Para que verdaderamente proclamemos bien la palabra de Dios y la vivamos intensamente. Repito, por último, chequen si ustedes están participando en las misas que transmiten sus parroquias. Vean después los videos, las transmisiones y escúchense, véanse cómo leen, la postura, la mirada, si dicen bien las palabras, si van muy rápido. Escúchense y corríjanse. Entonces, porque... yo hablo de mi parroquia, algunos se han visto. No, si leemos bien, ay, hazme hablar. Lo digo yo porque yo después veo todas las transmisiones y, caray. Y luego como estoy en vivo, pues también escucho y si no, como que eso no es así, ¿no? O van muy rápido, muy despacio. Chéquense y corríjanse y hagan bien el ministerio que les corresponde. Si no hay nada más, pues yo me despido de ustedes. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana, si Dios nos da licencia. El Señor, Mónica Iracheta, buenas noches. Jesús Trinidad, saludos tío Marce. Ay, mira, gracias Chucho por el saludo. Espero estés bien. Un abrazo, Entonces, que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz. Nos vemos la próxima semana si Dios da licencia. Hasta la próxima. Bye. Pórtense bien.